Gente, en la guerra no hay información, hay propaganda. Por eso vamos a hablar sobre la base de cómo construir la paz. Y eso es entender la guerra. Y es que un poquito más al norte de este paraje tan bonito en el que estoy, a unos kilómetros en suelo europeo, hay una guerra. Una guerra que realmente no vemos y que por eso parece que no es tan grave. Pero ya son 300.000 soldados ucranianos muertos. Eso es una picadora de carne. También han muerto miles de civiles y de niños. Pero es todo muy aséptico. Las imágenes que nos llegan van muy filtradas. Y las versiones de la guerra son muy diversas. Y nosotros estamos bombardeados por unos medios de comunicación que están al servicio de gobiernos que están al servicio de empresas. Lo primero sería pensar que Ucrania es una larga historia de nazismo, incluso antes del comunismo, lo cual aumentó durante la Segunda Guerra Mundial. En esa época una parte de los ucranianos se unió directamente a los nazis. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la CIA utilizó a muchos de los nacionalistas ucranianos que eran antisemitas. Ellos sabían que eran nazis y que eran poco confiables, pero los usaron. La misma CIA en documentos desclasificados los reconoce. Uno de esos era Stefan Bandera, uno de los héroes nacionalistas ucranianos, que desarrolló un verdadero régimen del terror neonazi, y la CIA lo protegió. Gracias a Wikileaks sabemos, por documentos de la CIA, que desde hace 14 años los planes de ampliar la OTAN alrededor de Rusia eran una locura, que el ingreso de Ucrania y de Georgia en la OTAN podrían tener graves consecuencias para la estabilidad, que eso sería un ataque directo a la seguridad rusa. Son documentos del gobierno norteamericano. Y esos mismos documentos dicen que esto obligaría a Putin a intervenir. Pero ya en el 2014 pasó algo todavía peor. La CIA propició un golpe de Estado en Ucrania y puso un gobierno favorable a Occidente. De hecho, Ucrania no quiso unirse a la Unión Europea porque la obligaba a aceptar unos préstamos de 17.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Los ucranianos prefirieron un préstamo ruso y un acuerdo comercial con Rusia. Y es que el verdadero negocio no está en los préstamos, está en la guerra. Y eso lo sabe la CIA, lo saben los americanos. Y por eso en el año 2016, los senadores John McCain y Lindsey Graham fueron a Ucrania a reunirse con los nacionalistas ucranianos y les prometieron empujar la lucha contra Rusia. Pero luego vino Trump, que era bastante pro-Putin y quería unirse con Rusia para luchar contra el terrorismo islámico. Y eso evitó la guerra. Esa guerra que querían McCain y Lindsey Graham y todos estos halcones norteamericanos que querían darle todas las armas posibles a estos nacionalistas ucranianos neonazis para que le hicieran la vida imposible a los rusos. Y de hecho, le hicieron la vida imposible a los rusos en la provincia ucraniana de Donbass. Y eso incluyó bombardeos a la población civil y masacres. Luego vinieron los acuerdos de Minsk, supuestamente para intentar conseguir la paz. Pero recientemente la misma canciller alemana Angela Merkel, ex canciller afortunadamente, reveló que esos acuerdos eran solo para ganar tiempo, para que Ucrania se armara hasta los dientes. Es decir, recapitulando, desde hace al menos 8 años Estados Unidos quería provocar esa guerra, apoyando a los nacionalistas ucranianos neonazis. Bueno, recordemos que, vuelvo y repito, los nacionalistas ucranianos originales eran nazis. Rusia también tiene sus propios neonazis y sus propios paramilitares neonazis ahora mismo masacrando a la gente en Ucrania. Ese es el famoso grupo Wagner de paramilitares. Sí, es increíble, neonazis contra neonazis. Y ojo, Putin tampoco es el bueno. La responsabilidad de esta guerra no recae solo sobre él. Lo primero que hay que decir es que no es verdad que esta sea una guerra entre Rusia y Ucrania. Esta es una guerra entre Rusia y la OTAN, lo cual incluye a la Unión Europea. Es decir, es Rusia contra 40 países.
Y si esto no es una guerra mundial, entonces ustedes díganme, ¿esto qué es? Lo que pasa es que eso se libra de momento en territorio ucraniano. Pero la guerra verdadera, que es una guerra comercial por dinero, se está librando alrededor del planeta. Y ahora vamos a entrar un poquito más adentro de esa guerra comercial. Pero esa picadora de carne que está funcionando en Ucrania tiene un objetivo. Y esos 300.000 soldados muertos y esa quinta parte del país ya en poder de Rusia y ese país totalmente devastado, tiene un objetivo. Lo curioso es que esta maldita guerra se libra como las del siglo pasado, en trincheras. ¿Y saben por qué? Porque la escalada tiene que ser muy lenta para prolongar el negocio. Es importante que esta guerra dure lo máximo posible, porque entre más dura, más gente se enriquece con esto, especialmente los Estados Unidos. Y es que el business plan es separar a Rusia y a la Unión Europea y sangrar a ambas durante el mayor tiempo posible. Por eso se le han impuesto más de 5.000 sanciones comerciales a Rusia y se ha obligado a los países europeos a enviar sus arsenales a Ucrania, lo cual los obliga a renovar sus arsenales. Imagínense el negocio tan brutal con este gasto militar disparado a nivel mundial. Estados Unidos no quiere mandar armas, lo que quiere es que todo el mundo mande las suyas para que tengan que comprarle más. Ellos mismos están vendiéndole más armas a sus propios ciudadanos porque están incrementando su presupuesto militar. ¿Y quién es el gran beneficiado de todo esto? El complejo militar industrial norteamericano, comandado por el Estado Profundo, porque además es el Estado Profundo mismo. Y ahora están unificados en Biden y tienen esta guerrita proxy, o sea, es una guerrita intermedia que la necesitaban, entre otras cosas, para aumentar ese gasto militar, para hacer este gran negocio. Imagínense, por ejemplo, compañías como Lockheed Martin, que es la que fabrica los bombarderos, los F-16. Esos que pide con tanto desespero el loco presidente de Ucrania. Imagínense, una sola de las partidas que está pidiendo este hombre es de 180 cazabombarderos F-16. Esos son 32.500 millones de dólares. Esa sola compra es el doble del presupuesto de inversión de este año de Colombia, un país con 50 millones de personas. Pero el gran negocio de Estados Unidos es mucho más que esta locura de la venta de armas masiva a más de 30 países. Es la venta de gas licuado a Europa, mucho más caro de lo que se lo vendiera Rusia. Y es que esa dependencia de Europa en gas es del 90%, en petróleo del 97%, en carbón del 70%. Y Estados Unidos ha cortado literalmente ese cordón umbilical entre Rusia y Alemania. Pues ahora parece que está claro cada vez más que Estados Unidos es el responsable de la voladura de los gasoductos Stream 1 y 2. Como publicó esta semana el premio Pulitzer Seymour Hersh. Y es que este acto terrorista sería no solamente un desastre medioambiental de unas dimensiones increíbles, sino toda una declaración de guerra total contra Rusia. Este es un crimen de guerra. Y el objetivo pues era asegurar a Estados Unidos pues más dominio sobre Europa, cortar este cordón entre Europa y Rusia, dejar a Europa más avasallada que nunca. Europa siempre ha sido como una colonia. De hecho, Alemania debería ser el estado número 51 de Estados Unidos, y de ahí en adelante cada país tener un número como estado norteamericano a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la narrativa que quiere vender Estados Unidos es de que Putin es el nuevo Hitler, que si se le permite anexionarse esas provincias de Ucrania, lo siguiente va a ser que va a invadir a toda Europa, y que la única forma de alcanzar la paz es ganar la guerra. Y mientras dice eso, toma toda clase de medidas para proteger su economía, para que sea más rentable a las mismas empresas y capitales europeos irse a producir a Estados Unidos que quedarse en su continente. Porque su objetivo, el de Estados Unidos, es la desindustrialización de Europa, la dominación económica, empobrecer a sus poblaciones
con esta inflación disparada como consecuencia del tiro que Europa se ha pegado en el pie al enfrentarse al país que le proveía de gas, de fertilizantes, de granos, de minerales. Porque la guerra real que libra Estados Unidos es por seguir dominando la economía mundial frente a su verdadero enemigo, que es China. Una China a la que le manda el mensajito de ojo, no se le vaya a ocurrir hacer lo mismo con Taiwán. Pero por eso esto es una guerra intermedia, una guerra interpuesta, de la que saldrá enriquecido, más industrializado y habiendo vendido armas y servicios a sus vasallos Estados Unidos. Unos vasallos a los que llama aliados. Y unos vasallos que a su vez pues se comen el hueso por roer que le deja Washington alrededor del planeta, en África, en Latinoamérica, por ejemplo. Y con eso se contentan. Todo esto gracias a unas democracias representativas en todo el planeta que son una vergüenza, que son diseñadas para que gobiernen las élites, para que jueguen a bipartidismos, para que jueguen a una falsa democracia. Y el poder de Estados Unidos no se puede explicar sin el éxito industrial que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, guerra que libró en territorio ajeno, y especialmente sin entender la Guerra Fría, la guerra ideológica, sin entender el desarrollo tecnológico a expensas de explotar a los países del tercer mundo en África y Latinoamérica. Estados Unidos defendió el libre comercio hasta que China y otros le plantaron cara. Y ahora defiende el proteccionismo. Hace una semana Macron criticó las medidas proteccionistas de Estados Unidos y Biden literalmente le dijo que se fuera con sus críticas al demonio. Y es que a Biden y a su familia esta guerrita proxy en Ucrania también le sirve para cubrir con cenizas los negocios turbios de su hijo en ese país, que ahora lo vamos a ver. Esta guerra proxy, diseñada con detalle, no es otra cosa que matoneo internacional y reseteo económico. Es un ajedrez que juega Estados Unidos inventándose las reglas del juego a medida que le da la gana, y en el que puede hacer desaparecer o aparecer piezas e incluso a su oponente. Es toda una fábrica de pobreza y sufrimiento. A Rusia también le interesa alargar el conflicto para debilitar a Europa. Y Europa, después de Ucrania, pues es el gran afectado. Literalmente Europa se ha autoimpuesto todas estas sanciones económicas. Imagínense que la inflación bien manejada pues debe estar alrededor del 3, ¿no? Del 3%. Pues Europa está por encima del 10%. Y los países bálticos, que son los que más guerra piden, están por encima del 20%. El presidente de Lituania, por ejemplo, le implora a la OTAN que le dé a Ucrania misiles de largo alcance y aviones para atacar a Rusia. Imagínense. Sin pensar que eso desataría la guerra nuclear. Y es que al final, paradójicamente, ese es el pensamiento que nos ronda a todos. Que esto no va a escalar más, porque si llega a haber un ataque en suelo ruso, habría una retaliación con armas nucleares. Y eso básicamente sería el fin de la humanidad. Curiosamente, esas armas son las que están, de alguna forma, garantizando más, pues que no haya una guerra mundial abierta y se extienda fuera del territorio ucraniano, pero puede haber un error en cualquier momento, o una escalada por parte de un loco en cualquier momento. Ya están mandando misiles sobre Macedonia, sobre Polonia, Zelensky inventándose cosas, precisamente para que la OTAN tome más pasos agresivos en todo esto. Y eso de mandar primero los tanques y poco a poco, sin prisa para que se alargue la guerra. Y es que esta guerra tendría que haber durado 15 días si hubiera sido entre Rusia y Ucrania. Pero ya vamos en más de un año y después de todo este tiempo es Rusia contra Occidente. Es una guerra comercial en todo el planeta. Y la guerra va a terminar cuando Estados Unidos considere que el negocio ya está hecho y empiece la reconstrucción, cuando ya se haya hecho el reseteo económico. Cuando haya hecho salir a los inversores de la bolsa y los buitres de Wall Street hagan su especulación en los mercados financieros. Ojalá previo a las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos. Esa es la jugada. No les importa que la población de muchos países
entren en una precariedad cada vez más paralizante, porque además eso es lo que necesitan, tener a la gente paralizada con ese impuesto epidémico llamado inflación, porque la gente cuando es pobre no tiene tiempo sino para sobrevivir, no tiene tiempo para disentir, mucho menos para rebelarse. Y todo esto está lleno de trampas y de jugadas sucias. Ahora compramos el petróleo pero revendido, Estados Unidos sangrando a Europa, Rusia intentando saltarse el embargo trasvasando petróleo en Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas en suelo africano, para mandarlo a China. La India comprándole petróleo a Rusia para revendérselo a Estados Unidos. Turquía, que acaba de sufrir un terremoto, que no nos olvidemos que fue un terremoto en Turquía y en Siria, con cerca de 20.000 muertos en ambos países, pero la ayuda occidental solo va a Turquía, mientras que sobre Siria se mantiene el embargo. Turquía no quiere que entre a la OTAN Suecia y Finlandia, y está jugando ahí todo lo que pueda para sacar todas las ventajas posibles. O sea, hasta el gusto de decirle a miembros de la OTAN que son europeos colonizadores y masacradores, cuando ellos mismos son responsables del genocidio armenio y de masacrar a los kurdos. Por otro lado, China no pierde tiempo y se va con Arabia Saudí. Xi Jinping fue a Arabia Saudí y recibió todos los honores. Es decir, se reunieron el mayor importador y el mayor exportador de petróleo del mundo. China además es el mayor socio comercial de Arabia. Una Arabia que empieza a alejarse de la órbita de Estados Unidos. Esos dos países podrían estrechar su colaboración militar. Y eso sería un problema muy grande para Estados Unidos. Eso podría impulsar muchísimo la ruta de la seda, que es la nueva ruta comercial de China para su expansión comercial. Y además China ha tenido una cumbre con las otras petromonarquías auspiciada por Arabia Saudí. Una Arabia Saudí que intenta entrar en los BRICS. Una Arabia Saudí a la que Biden le dio inmunidad, porque le dio inmunidad al príncipe Bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y a pesar de eso, se fue directamente a reunirse con Xi Jinping. Pero hasta ahí ese panorama, y hay que entender otra cosa, y es los muertos en el armario que tiene Biden, sobre todo Hunter Biden, el hijo. Un hijo al que le echaron de la armada estadounidense por drogadicto, acusado de usar el nombre de su padre, entonces vicepresidente, para ganar dinero con compañías extranjeras, como la empresa de gas ucraniana Burisma, que le pagaba $50,000 mensuales durante 5 años como miembro de su consejo de administración. Imagínense qué lujo de ejecutivo. Pero este hombre también hizo lo mismo con empresas chinas. Y las acusaciones contra Biden en Ucrania incluyen tráfico de influencias, presiones, sobornos, etc. De hecho, Trump afirma que Biden padre está implicado también. Biden necesita esa guerra para tapar su rastro en Ucrania, para salir del agujero de su impopularidad, que antes de la guerra tiene una aprobación apenas del 30%. Y los grandes medios lo ayudaban, porque medios como el New York Times del mexicano Carlos Slim tapaban sus casos de corrupción en Ucrania. Lo mismo pasaba con Facebook y con Twitter. Pero más allá, es complicado taparlo. Hoy en día tenemos redes sociales. Definitivamente Biden es parte del Estado profundo y ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, un hombre de 80 años que, fíjense cómo se sube a un avión. Es un hombre que se le olvida todo, que comete errores gravísimos, que confunde los nombres de su hijo, de la gente, que no sabe ni dónde está muchas veces. Y todo esto es una guerra de desinformación también. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el impresentable Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, que visita campos de entrenamiento militar de la OTAN vestido de militar. Imagínense, jefe de la diplomacia europea visitando campos de entrenamiento militar vestido de militar. Y Borrell dice que a Rusia hay que vencerla en el campo de batalla y que hay que prohibir a los medios de comunicación rusos, que incluso hay que identificar a esos periodistas y a esas fuentes de información, así como lo oyen. El jefe de la diplomacia europea cree que censurar y legalizar a los periodistas es defender la libertad, la democracia y la Unión Europea. Y luego muchos periódicos cometen errores
adrede o sin querer, no lo sé, como el New York Times y El País, que dijeron que un grupo ultraderechista ruso era el que había mandado cartas bombas en España. Resulta que era un jubilado de Burgos. Aquí en España Antena 3 ha sacado imágenes de videojuegos para representar bombardeos rusos. E incluso la Sexta ha sacado imágenes de bombardeos ucranianos diciendo que son rusos. En fin, esta guerra va a terminar. Seguramente cuando a Estados Unidos se le presente un mejor negocio. Cuando haya conseguido afianzar al máximo su economía. Cuando la popularidad de Biden en su traje guerrero haya crecido en Estados Unidos. Cuando Wall Street esté satisfecha. Cuando el petrodólar se haya fortalecido. O cuando les dé miedo de que Putin pueda cometer una locura. Mientras tanto, mientras más dure esta guerra, más se van a enriquecer en Lockheed Martin, en Wall Street, todo el complejo militar industrial. Y toda esta diplomacia, todos estos funcionarios, toda esta caterva de políticos miserables que están llevando al continente europeo a una guerra contra sí mismo. La estupidez. Y los millones y millones de habitantes de Europa, del mundo, que estamos en contra de la guerra, estamos de brazos cruzados. Ahí les dejo esa reflexión.